El viernes 22 de noviembre de 1963, el avión que transportaba a John Fitzgerald Kennedy, su esposa Jacqueline Bouvier, la comitiva presidencial y el gobernador de Texas, John Connally, aterrizó en el aeropuerto de Dallas a las 11 horas y 37 minutos. Allí, miles de personas esperaban desde hacía varias horas para ver de cerca a la pareja presidencial. The trip was political. The Democratic Party was having problems in Texas, and it was critical to Kennedy's election that he carry Texas. Pese a las numerosas demostraciones de afecto de la multitud, en las inmediaciones del lugar, un grupo de personas manifestaba su disgusto hacia el mandatario norteamericano, exhibiendo pancartas y distribuyendo miles de folletos en los que se acusaba a Kennedy de actividades desleales hacia los Estados Unidos. E incluso dos periódicos locales hostigaban al presidente desde los titulares en la primera plana. Considerando las amenazas que ya había habido en Dallas contra la vida de Kennedy, la seguridad de la caravana era sorprendentemente pobre. A las 11:55 la comitiva presidencial abandonó el aeropuerto y Kennedy no puso objeciones cuando, con el pretexto de permitirle un contacto más directo con el público, le propusieron quitar la protección antibalas al automóvil en el que además viajaban su esposa y el gobernador de Texas. Kennedy said, well, you know, if anybody really wants to kill an American president, they can do so. All they need is a high-powered rifle and a perch from which to shoot. A las 12:22, el automóvil comenzaba a rodear la plaza Delay en el centro de Dallas e ingresaba en la calle Houston en dirección a la calle Elm, y debido a la gran concentración de público, el chofer se vio obligado a reducir la velocidad, justo cuando pasaba frente al tristemente célebre depósito de libros escolares. A las 12:31 se escuchó el primero de los disparos que desatarían la tragedia. I didn't realize that anything was wrong until the third shot was fired, and he was just directly in front of us, and he fell over towards Mrs. Kennedy, and she hollered, oh my God, no, they've shot Jack. And Bill told me, he said, that's it, hit the ground, and we turned and put the children on the grass and shielded them with our body. A las 12:33, apenas 2 minutos después de ocurrido el atentado, el automóvil presidencial llegaba al Hospital Parkland, donde Kennedy fue internado de inmediato. Su esposa Jacqueline Bouvier permaneció a su lado en todo momento. She, of course, was covered with blood, and she had had much of the president's brain emptied from her lap as she came in. You know, I think in a state of shock, but very cognizant in thinking about the whole thing. She was sitting right outside the door, and when I told her, she came in and kissed the president's foot, his belly button, and his lips. And that was I think, broke up everybody in the room. A las 12:40, la policía difundió las características físicas del presunto agresor del presidente, basándose en que, a pocas calles de allí, un hombre blanco de aproximadamente 30 años de edad acababa de asesinar de 4 disparos al oficial de policía G.D. Tippett, y varios testigos lo habían visto huir y luego refugiarse en un cine. El sospechoso, que se hallaba armado, fue reducido por la policía y detenido inmediatamente. Mientras era trasladado al cuartel general de la policía de Dallas, la televisión norteamericana difundía la trágica noticia. Dallas, Texas, the flash, apparently official, President Kennedy died at 1 p.m. Central Standard Time.
Cuando el sospechoso fue capturado, llevaba dos identificaciones. Una a nombre de Alex James Heidel y la otra con su verdadera identidad, Lee Harvey Oswald. La prensa se encargó de recabar información rápidamente y en menos de 24 horas difundió la siguiente biografía del sospechoso. Lee Harvey Oswald, de 24 años de edad, era hijo de Marguerite Claverie, una mujer desdichada que se había casado 3 veces y otras tantas se había divorciado. Oswald era un niño reservado y solitario, y según el testimonio de personas que lo habían conocido durante su infancia, también era sumamente violento. Incluso se afirmaba que a los 13 años ya pensaba en asesinar al presidente Eisenhower porque explotaba al pueblo. Luego de pasar algún tiempo en la Marina, a los 20 años viajó a la Unión Soviética, donde solicitó la ciudadanía que le fue negada. Sin embargo, se le permitió trabajar y residir en Moscú. Para los soviéticos, se convirtió en una presa invalorable, ya que se trataba de un norteamericano que había abandonado su país para ponerse bajo las órdenes de la bandera roja. Allí conoció a Marina, una joven de 19 años, con la que se casó en 1960. Poco después, aparentemente desengañado con el régimen soviético, inició las gestiones en la Embajada de los Estados Unidos para poder volver a su país. El trámite le demandó casi un año y en julio de 1962 pudo regresar, pero antes debió jurar ante la CIA que jamás había mantenido contactos con la KGB, aunque se decía que había revelado secretos estratégicos de los Estados Unidos para derribar al avión espía U-2. Meses más tarde se lo vio en New Orleans repartiendo panfletos en favor de Fidel Castro y la causa cubana, y hasta su rostro apareció en televisión difundiendo las bondades de la ideología marxista. Por esos días, Oswald carecía de un trabajo estable y las discusiones matrimoniales, que eran cada vez más frecuentes, solían terminar violentamente, llegando a golpear a su esposa cuando estaba embarazada de su segundo hijo. En octubre de 1963, gracias a la mediación de la casera donde vivían, Oswald obtuvo un empleo en la sección mantenimientos del depósito de libros, el edificio desde donde un mes después se llevaría a cabo el magnicidio. Did you kill the president? No, I've not been charged with that. In fact, nobody has said that to me yet. Lee Harvey Oswald permaneció detenido en el subsuelo del cuartel de la policía durante 12 horas y fue exhaustivamente interrogado por altos miembros de la CIA y del FBI. Paralelamente, se exhibía ante la prensa el arma homicida que había sido hallada en el 6º piso del depósito de libros y también una fotografía de Oswald tomada en el jardín de su casa con ese mismo rifle que había adquirido por correspondencia. El 24 de noviembre comenzó el operativo para trasladar a Oswald del cuartel general a una prisión de Dallas. El detective James Lebel se hallaba a la derecha de Oswald cuando Jack Ruby, un oscuro personaje vinculado a Lampa, surgió de entre los periodistas y le disparó a quemarropa. I was unable to do anything about it because it happened in less than a second and a half time. So I was unable to move Oswald. I did pull back on him, trying to move him out of the way. Lee Harvey Oswald falleció antes de llegar al hospital, como consecuencia de los disparos efectuados por Jack Ruby. 9 meses después, la Comisión Warren entregó al gobierno de los Estados Unidos los 26 tomos en los que constaban sus investigaciones sobre el asesinato de Kennedy y donde todas las pruebas acusaban a Lee Harvey Oswald. En 1967, el fiscal de distrito Jim Garrison reabrió el caso, argumentando que se había cometido numerosas irregularidades en la investigación, que la muerte del presidente había sido parte de un complot ideado por personajes poderosos que se negaban a abandonar Vietnam y Cuba, que Oswald era solo un títere de la CIA y que éste no había efectuado ni un solo disparo, ya que en el atentado habrían participado por lo menos 3 expertos francotiradores que dispararon desde 3 ubicaciones distintas. Lo único cierto es que el 22 de noviembre de 1963, John Fitzgerald Kennedy llegó a Dallas y que ese fue el último día de su vida.